soy. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, vence el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más
más fuerte que la tempestad. Venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Dios les bendiga, buenas noches. Quiero compartirles un tema que estamos viendo en estos días sobre la carta a los Colosenses. Estamos viendo una serie que le llamamos Completos en Cristo y es un tema, es una enseñanza muy bonita porque el libro de Colosenses es un libro muy profundo del apóstol Pablo. Y en esta noche vamos a hablar sobre el cristiano y su nueva vida. Deseamos que esta palabra sea de bendición para ustedes ahí en casita y que preparen su mente y su corazón para lo que Dios quiere hablaros en esta noche. Así que le invito a que oremos. Pongamos delante del Señor este tema para que Dios hable y toque nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno. Padre, te rogamos que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues esta serie tiene que ver con la epístola a los Colosenses. Hoy vamos a empezar el capítulo 3. Vamos a ver del 1 al versículo 11 y vamos a ir disfrutando cada versículo. Son cosas que Dios nos habla a través de su palabra, cosas muy importantes que tienen que ver con el comportamiento de los creyentes. En el capítulo 3 vamos a ver esta parte. Recuerde usted que en el capítulo 1 y 2 vimos cómo la preeminencia de Cristo, cómo Él es Señor de todo, cómo Él es totalmente Dios y totalmente hombre. Y vemos también que Él fue preeminente en la creación porque Jesús es el creador de todo lo que existe. También vimos que Él es preeminente en la redención. ¿Por qué? Porque Él es nuestro redentor. Y también vimos que Él es preeminente en la iglesia porque Él se entregó a sí mismo por ella y Jesucristo es Señor de la iglesia y es su cabeza. Así que hoy veremos el capítulo 3 y veremos cómo Pablo explica la verdadera conducta cristiana. ¿Qué tiene que ver con el comportamiento de nosotros en el diario caminar? Tiene que ver con revestirnos de la nueva naturaleza en Cristo Jesús y sobre todo cambiar nuestra conducta a través de la palabra y a través de una relación con Cristo Jesús. Es lo que vamos a estar viendo en este día. Y la vida cristiana es vivir en esta tierra la vida de Cristo, es ser el reflejo de lo que Cristo es. La palabra dice que tenemos que ser discípulos de Cristo y tenemos que imitar su conducta. Entonces es muy importante que el carácter de Cristo se forme en su vida y en mi vida, y para eso es importante que vayamos viendo la palabra de Dios, porque la palabra es como un espejo que nos refleja quién somos y también nos muestra lo que Dios quiere que seamos. Así que vayamos a Colosenses 3:1, por favor, le invito a que abra su Biblia ahí en casita o si quiere acompañarnos aquí también en la pantalla. Dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y bueno, iniciando con este versículo, si pues, esta es una frase que Pablo está diciendo como conectando los versículos anteriores a este. O sea, diciendo en pocas palabras, si lo que es verdad en ustedes, entonces, si eso es verdad, y si Cristo ha resucitado con ustedes, entonces hagan tal cosa. Y bueno, si pues habéis resucitado con Cristo, esa es la frase con la que inicia este versículo. Dice, esta frase es conocida como la condición de realidad. ¿Qué significa? Que si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, si nos hemos identificado con Cristo en su muerte y su resurrección, entonces se nos pide que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y bueno, algo muy importante,
Pablo da por sentado que nosotros los creyentes nos hemos identificado con Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero también muerte y resurrección de Cristo. Entonces, cuando Cristo resucitó, eso tiene consecuencias en nosotros cuando ponemos nuestra fe en ese sacrificio. Y no nada más eso. En la vida del creyente tenemos que reflejar también esa fe puesta en Jesús, porque nosotros lo imitamos a Él en todo lo que nosotros hacemos y decimos. Y dice, buscar las cosas de arriba. Cuando habla de buscar las cosas de arriba no se refiere a que estemos viendo nada más las nubes, se refiere a que pongamos nuestras prioridades, primero que nada las prioridades de Dios en nuestras vidas, su voluntad en nuestras vidas. Buscar las cosas de arriba también significa preferir lo eternal antes que lo temporal. Y siempre Dios quiere que sepamos que lo temporal no tiene tanto sentido, porque eso es efímero, eso termina. Dice que pongamos nuestra confianza, que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba donde está Cristo. Y bueno, nosotros experimentaremos solamente una vida con Cristo Jesús según la forma en que nosotros busquemos las cosas celestiales, las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, ¿sí? Y donde está Cristo sentado, obviamente, a la derecha de Dios el Padre. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros mantenernos viendo a Dios? Bueno, cuando tenemos un corazón dispuesto, cuando tenemos nuestra fe puesta en Dios, cuando tenemos contacto con la palabra y estamos bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿dónde está Cristo en este momento? Bueno, está sentado a la diestra de Dios Padre. Quiero que veamos unos versículos, por favor, si quiere acompañarme en Marcos 16, 19, donde nos habla dónde está Cristo en este momento. Si gusta acompañarme en estos dos versículos que voy a leer. Y dice, y el Señor, después que les habló, hablando de Marcos 16, 19, dice, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Marco está hablando en el momento en que Cristo asciende a los cielos y dice que después hay una visión, dice que fue recibido arriba en el cielo y entonces se sentó a la diestra de Dios Padre. Vemos también Hechos 7:51, dice, pero Esteban, este es cuando Esteban estaba siendo apedreado, tiene una visión que Dios le muestra, dice, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo Esteban? Teniendo una visión de dónde está Jesucristo. Y entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos pidiendo en oración que Dios obre, ahí está Jesucristo a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, ¿sí? Porque Él es nuestro intercesor, está como nuestro intermediario en este momento. Vayamos ahora, por favor, a Colosenses 3:2. Dice la palabra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y bueno, aquí también nos está hablando muy importante de dónde tenemos que poner nuestra confianza, nuestra vista. Y quiero leerle otros dos versículos que complementan esto. Dice la palabra de Dios para todos, concéntrense, enfóquense, dice otra versión, en las cosas celestiales y no en las terrenales. Mire qué interesante palabra, concentrarse. ¿Qué significa? Estar puesta nuestra mira, nuestra confianza, nuestra vista en algo específico. Cuando dicen concéntrate en un punto, o sea, solamente mira ese punto. Y en este caso, concentrémonos en las cosas de arriba, en las cosas donde Dios está. Otra versión muy antigua, la versión oro, dice, saboreaos en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y me llama la atención esta palabra saboreaos. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado en algo y se empieza a saborear. Bueno, imagínese cuando empezamos a ver las cosas, a imaginarnos las cosas de Dios, las cosas celestiales. Dice que nos estamos saboreando, deleitando, porque estamos imaginando, porque estamos poniendo nuestra vista, nuestro corazón en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios y con Dios mismo. Ahora, dicha exhortación concuerda con las palabras de Cristo cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Le voy a leer este versículo, pero en la NTV dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Entonces, cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, dice por encima de todas las cosas, y después nos dice que llevemos una vida justa, una vida que agrade al Padre. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice que Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Yo le pregunto a usted esta noche, ¿usted necesita algo de parte de Dios? Bueno,
Sencillo, aquí tiene la respuesta. ¿Qué tiene que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. Cuando nosotros deseamos agradar al Padre, cuando deseamos llevar una vida justa, una vida en santidad, una vida que está enfocada, concentrada en Dios, bueno, el resultado será que Él nos va a bendecir, Él obrará nuestras vidas, nos guardará, nos guiará. Y esa es una promesa de parte de Dios para los que confiamos, descansamos y creemos en la fidelidad de Dios. Amén. Ahora, Pablo también nos enseña dos cosas que tienen que ver con Cristo. Y una de ellas tiene que ver en el tiempo presente y otra en el tiempo futuro. Lo que tenemos en Cristo ahora tiene una base en el pasado. Él dice en su palabra, habéis muerto, ¿sí? Por un momento nos hace retroceder a Colosenses 2:20, que tenemos que haber muerto para poder resucitar. Una persona que no ha muerto, obviamente no puede resucitar. Y entonces, cuando nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección, entonces ahí estamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza al nosotros, a través de la fe, recibir las promesas de Dios. Vemos el verbo que se ha traducido como escondido, es la palabra crupto, es una palabra griega, dice, está en tiempo perfecto, lo que significa que el estar escondidos fue una acción que se realizó en el pasado. ¿Sí? Por lo que Cristo hizo, por los sacrificios de Cristo, usted y yo ahora podemos escondernos en Él, ¿sí? Pero tiene resultados en el presente y sus efectos son permanentes. ¿Qué significa? Que lo que Cristo hizo fue perfecto en la cruz de Calvario y eso repercute ahora y también permanentemente. O sea, en un futuro, eso que Él hizo tiene eficacia para usted y para mí, la muerte de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Vayamos a Colosenses 3:3, por favor. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Era lo que estaba mencionando ahorita. Estamos muertos en Cristo, ¿sí? Y nuestra vida ahora está escondida en Él. Déjenme leer este mismo versículo, pero en la palabra de Dios para todos. Dice, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, ¿sí? Y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros hemos muerto, pero en la forma que vivíamos antes. Entonces, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, hemos muerto a través de la fe y lo que Dios quiere es que ya no vivamos la vieja manera que teníamos antes, sino ahora nos revistamos y que podamos vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y obviamente dice que nuestra vida está escondida, está guardada en Dios. Él es nuestro escondedero, Él es nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestro castillo. Y dice aquí la frase, porque habéis muerto. Y cuando uno dice, bueno, pues no me dio vida Cristo, bueno, estábamos muertos, pero ahora en Cristo Él nos ha resucitado, nos ha traído una nueva vida, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo fue que nosotros hemos muerto? ¿Sí? Pablo escribió en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces estamos viendo aquí que cuando nosotros nos identificamos con Cristo Jesús, entonces en la cruz de Calvario usted y yo estamos prácticamente identificados y nos hemos muerto con Él. ¿Cuándo fue esto? Hace más de 2000 años, cuando Cristo murió, Él ocupó mi lugar y ocupó su lugar. Entonces morimos con Él a través de la fe y entonces significa que usted y yo ahora hemos muerto al pecado y ahora hemos resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús y esta es una excelente noticia. Ahora, la figura de estar escondido sugiere tres realidades importantes. ¿Qué significa estar escondido? Bueno, una de ellas es apartamiento, que nosotros estamos apartados para Él y la vida del creyente se alimenta secretamente mediante un material inagotable que es la bendición que emana de Cristo Jesús. En Él encontramos vida, dice que estamos unidos a la vid, Él es la vid verdadera y entonces nosotros recibimos de lo que Dios tiene a través de Cristo Jesús. ¿Qué más encontramos? Seguridad. Si algo ocupamos en nuestros tiempos es estar seguros, estar en paz, ¿sí? Y el creyente que está escondido con Cristo en Dios, de allí el maligno no lo puede tocar. Dice su palabra que estamos en la mano de Dios y que nadie nos puede arrebatar. Y esa es una promesa para usted y para mí que hemos creído. Dice que nos tiene en el hueco de su mano y que el enemigo no nos puede tocar. Y esa es una bendición que usted y yo podemos disfrutar y tener esa seguridad en Cristo Jesús. Ahora, el creyente que está en la mano de Dios, de Cristo, y Cristo está en la mano del Padre. Entonces, ¿qué significa? Que hay una seguridad completa
también dice que manda a sus ángeles alrededor nuestro para que nos guarde de todo mal. Entonces uno puede caminar confiado en la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros y por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Saben? ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Amén. Y la tercera realidad es que nosotros tenemos una identidad ahora con Cristo Jesús, una nueva identidad. ¿Sí? El creyente está en la compañía de Cristo, como lo expresa la frase que leímos hace rato. Dice que nuestra vida está escondida con Cristo. Con significa igual, estamos con Él. ¿Sí? Una cosa es dentro y la otra es con Cristo. Entonces nosotros estamos escondidos con Cristo, juntamente con Él. Colosenses 3:4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y bueno, estas palabras son muy interesantes, pero quiero leerse la Nueva Traducción Viviente y la Palabra de Dios para Todos para hacerle más claro y más entendible estos versículos. Dice, y cuando Cristo, la NTV, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Y aquí es lo mismo que está hablando en la versión 60, pero nos lo está haciendo más claro. Pero la versión Palabra de Dios para Todos nos la simplifica aún más. Mire lo que dice. Por eso, cuando Cristo vuelva, ustedes compartirán su gloria. Aquí la pregunta, ¿cuántos estamos esperando al Señor Jesucristo? ¿Cuántos sabemos que Cristo viene pronto? Y si viene pronto, tenemos que estar listos para cuando Él venga. Nuestras lámparas tienen que estar llenas de aceite y tenemos que estar dispuestos porque Él regresa pronto. ¿Sí? Las señales se están cumpliendo, las profecías se están cumpliendo y es una realidad que Cristo viene pronto. Sí, sí, ¿cuántos dicen amén a esta verdad? Amén. Y dice también, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y bueno, ¿dónde viene algo más de esto? ¿Dónde complementa? ¿Qué otro versículo complementa esta frase? Bueno, vayamos a 1 Juan 3:2, por favor. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Qué hermosa promesa. Un día vendrá Cristo Jesús y dice que lo vamos a ver como Él es. Sí, pero por lo pronto estamos esperando y no se ha manifestado lo que ha de ser hasta que Cristo venga nuevamente por su iglesia. Otro versículo que complementa esto, cuando Cristo venga seremos transformados. Mire, 1 Corintios 15:52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces, cuando Cristo venga, dice que sonará la trompeta final y entonces todos los que lo estamos esperando, dice que iremos juntamente con Él en las nubes. Filipenses 3:21 dice, Él, hablando de Jesús, tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces, un día cuando Cristo venga, seremos arrebatados en los cielos y dice que nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo glorioso. Amén. Esto será un momento espectacular cuando Cristo venga. Y sabe que muchas veces la gente o el enemigo mismo o la gente religiosa se ha encargado de decir a la gente que Cristo no va a venir, que se va a tardar mucho, que esto no es verdad, pero nosotros los que sabemos lo que la Escritura dice y los que creemos en ella, estamos conscientes de que esta verdad se va a cumplir. Cristo dijo que iba a venir, Él vino, dijo que iba a morir, que iba a resucitar y Él cumplió, pero también dijo que regresaría nuevamente por su iglesia y esto es una verdad que tenemos que estar conscientes de que Cristo viene pronto. Ahora, quiero entrar a los versículos ahora donde cambia un poquito la forma en la que Pablo empieza ahora a hablarle a los creyentes. ¿Sí? Lo primero que hemos visto del capítulo 1, 2 y la primera parte del 3 tiene que ver con lo que tiene que ver con la teología, tiene que ver con lo que Dios es, con lo que también cuando Pablo empieza a quitarles de alguna manera las artimañas del engaño, cuando empieza a descubrir y a decirles que no se dejen engañar por falsas mentiras, por falsas palabras, filosofías huecas. Dice, tengan cuidado, no se dejen engañar fácilmente. Y entonces ahora Pablo empieza a ser muy específico en la conducta de los cristianos. Mire lo que dice la palabra. El hombre que ha puesto su fe en Cristo ha sido hecho una nueva criatura. Bueno, esto es un comentario, perdón, no es la palabra. Es una nueva posición que demanda un nuevo estilo de vida,
por sus implicaciones. Ahora, Dios nos ha dado la capacidad a usted y a mí, si somos hijos de Dios, de poder vivir una vida que agrada al Padre. ¿Sabe cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Y obviamente con la sujeción de nosotros a su palabra y la obediencia a ella. Por lo tanto, es importante que un verdadero cristiano abandone las prácticas y actitudes que teníamos en la vida pasada, ¿sí? Y que pongamos en práctica ahora las nuevas verdades y lo que Dios quiere para nosotros como hijos de Dios. Recuerde que antes vivíamos de una manera que no agradaba al Padre, vivíamos de una manera errada, porque no conocíamos la verdad, pero al conocer la verdad hemos sido hechos libres y a través de esa verdad hemos descubierto lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vayamos a Colosenses 3:5, por favor. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, aquí estamos viendo, ahora Pablo empieza a dar instrucciones específicas de cómo debemos de comportarnos los creyentes. Haced morir, ¿sí? Mire, la palabra de Dios para todos en esta primera parte de este versículo dice, así que saquen de su vida todo lo malo. Aquí está hablando Pablo de que hagamos morir lo terrenal. Mire, déjame explicar leer los siguientes dos versículos. Dice, cosas con las cuales la ira de Dios o el castigo de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Entonces, esta es una instrucción que Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosas, lo que tienen que hacer. Y cuando dice bien directo, haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Y uno se pregunta, bueno, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Con lo terrenal y da una instrucción, haced morir. Mire, en otras palabras sería en consecuencia. O sea, ¿por qué está diciendo esto? Porque está hablando de los versículos anteriores, que si nosotros nacimos de nuevo, que si nosotros nos identificamos con la muerte y con el nuevo nacimiento de Cristo Jesús, entonces dice, ahora que ustedes ya tienen una nueva naturaleza, una nueva forma de vivir, entonces ahora hagan esto, hagan morir, dice, arranquen o desechen o den muerte a todos sus malos deseos. Obviamente necesitamos al Espíritu Santo de nosotros para que nos ayude, ¿sí? Y en pocas palabras, lo que Pablo nos está diciendo, dejen de pecar, no practiquen el pecado porque no es algo bueno para nosotros. El mandato es tajante, la instrucción es directa, ¿sí? En Colosenses 2:13 dice, nos describe nuestra situación antes de ser creyentes, como dice que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? La palabra griega es necros, ¿sí? Ahora también esta misma énfasis nos dice que debemos matar, o la palabra necro, el pecado. O sea, nosotros tenemos que arrancar, tenemos que desechar, tenemos que alejarnos de todo aquello que nos lleve a pecar. Ahora, Pablo nos lleva desde la muerte a una vida en Cristo, en donde tenemos que matar el pecado. Siempre desde la perspectiva de estar en Cristo y con Cristo. ¿Por qué? Porque mire, una persona que no ha nacido de nuevo es muy difícil que pueda enfrentar el pecado. Ahora, si una persona es creyente y tiene dificultades, lo que tiene que hacer es mantenerse firme en la palabra, dejar que el Espíritu Santo le fortalezca, pero si no buscamos la presencia, si no buscamos la guía, si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y no nos sujetamos a la palabra de Dios o a lo que el Espíritu Santo nos guíe, va a ser muy difícil. Pero sabe, sí se puede. Para eso vino Cristo Jesús, para derrotar al enemigo, a sus huestes de maldad, pero también para que el pecado ya no se enseñoree en nosotros. Amén. Ahora, la vida práctica de un verdadero creyente requiere la toma de decisiones. Uno tiene que desear, ¿sí? Desear renunciar al pecado y a toda actitud contraria a la santidad de Dios. ¿Sabe que cuando una persona peca, lo que está haciendo de alguna manera es estar infringiendo la ley, la palabra, y va en contra de la santidad de Dios? Entonces es bien importante. Dice la palabra, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Por supuesto que se requiere una total dependencia y una absoluta capacitación del Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo, cuando venga sobre nosotros, dice que nos dará poder. Dice también que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted puede decirle no al pecado. Puede decirle no a la tentación. Y cuando venga el enemigo, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, tenemos que mantenernos firmes en las convicciones y decirle no al pecado y a la tentación. Ahora, es imperativo que un cristiano se prive de poder en su vida todo lo que es desagradable a Dios y ponga de manifiesto el fruto del Espíritu. Necesitamos que el fruto del Espíritu fluya en nuestras vidas.
¿Cómo es que eso puede ser? Bueno, cuando el Espíritu Santo está en nosotros y cuando tenemos esa llenura, cuando tenemos esa comunión con Dios a través de su Espíritu, entonces podemos dar el fruto del Espíritu. Y bueno, hay cosas específicas y actitudes de las que nosotros tenemos que despojarnos, ¿sí? Tenemos que echar fuera de nuestra vida muchas cosas porque traíamos hábitos, pecados, costumbres que habíamos adquirido antes de ser creyentes y ahora tenemos que despojarnos y esa parte nos corresponde a nosotros. Recuerde que Cristo murió en la cruz, hizo su parte, pero ahora hay una parte que nos corresponde a nosotros que tiene que ver con la obediencia y la sujeción a su palabra. Ahora aquí cuando leímos, Pablo está siendo muy claro, muy directo cuando dice lo que tenemos que hacer. Dice arranquen, hagan morir todo lo terrenal y nos dice ciertas cosas. Dice no practiquen el pecado, ¿sí? Y más adelante dice no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, con la impureza, con las bajas pasiones, los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que nada de esto nos ayuda, nada nos hace cerca a ser como Cristo, si no renunciamos a estas cosas que tienen que ver con el fruto de la carne, ¿sí? Las obras de la carne. Ahora, algunos de estos pecados que se mencionan aquí como fornicación, que la palabra griega es porneia, es inmoralidad sexual. ¿Sí? Relaciones sexuales fuera del matrimonio, también se aplica a todo acto pornográfico. Entonces, el enemigo es muy sutil para engañar y atrapar a las personas. Tenemos que decirle no. Cuando el enemigo venga a traer la tentación, inmediatamente decirle no. Y aquí lo más importante es huir de la tentación. No estar tratando de buscarla ni luchar. ¿Sabe qué? Viene la tentación, lo mejor es huir. Acuérdese de José cuando fue tentado. ¿Qué hizo José? Huyó de esa mujer que lo estaba tentando y Dios lo guardó de esa tentación. Ahora, el término, aquí vemos la palabra de los malos deseos, ¿sí? Hay una palabra que es epitumaya, ¿sí? Que significa malos deseos, ¿sí? Porque muchas veces los deseos pueden ser buenos, pero también puede haber malos deseos. Entonces dice que nos cuidemos de los malos deseos y muchas veces tiene que ver con las cuestiones sexuales. Entonces es bien importante que cuidemos. También nos habla de la avaricia, ¿sí? Hay otra palabra en griego que es pleonexia y esta palabra significa sencillamente el deseo de tener más. No es malo que usted quiera algo, pero el problema es cuando ese deseo se desborda y no está satisfecho y siempre quiere más y más y más. Bueno, hay que tener cuidado porque muchas veces cuando esos deseos van mucho más allá de lo normal, ¿sí? Puede convertirse en una idolatría, un pecado, aquello que toma el lugar de Dios. Entonces solamente tener un punto de equilibrio y darnos cuenta hasta dónde es suficiente, ¿sí? Colosenses 3:6, por favor. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas sobre las cuales, ¿qué significa esta frase? Bueno, esta frase está conectada con la lista que Pablo mencionó anteriormente. Cosas de las cuales, ¿cuáles? Los pecados que mencionó Pablo. Bueno, esos pecados, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios, ¿qué es la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios viene por causa del pecado, es el enojo de Dios, ¿sí? Por causa del pecado del hombre que no puede tener una relación armoniosa con Dios, porque el pecado siempre está en medio entre Dios y el hombre. Ahora, ¿qué son los hijos de desobediencia? ¿Sí? Los hijos de desobediencia son aquellos que practican el pecado constantemente, que no se someten, que no se sujetan, que no han nacido de nuevo o simplemente no quieren obedecer lo que Dios dice. Entonces, esos son los hijos de desobediencia, pero principalmente son aquellos que están viviendo en una vida en pecado. Colosenses 3:7, por favor, dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿En qué estábamos viviendo antes? Bueno, en este tipo de cosas, en pecados, en actitudes equivocadas, ¿sí? Y dice, en las cuales, o sea, está mencionando Pablo lo que nosotros hacíamos antes, dice, está señalando esas cosas que ustedes hacían antes, esos pecados, dice, anduvieron ustedes en otro tiempo. Yo le diría, en pocas palabras, no os hagáis, ahí andábamos muchos y Dios nos sacó de esa vana manera de vivir. Aquí Pablo hace una referencia a la vida antigua que ellos vivían y practicaban el pecado continuamente. Yo no sé a usted de dónde lo sacó el Señor, pero yo sí creo que Dios nos sacó a todos de una manera, de un mundo pecaminoso. Bueno, aunque estamos en el mundo, dice la palabra que no somos del mundo y quizás seguimos teniendo tentaciones. Pero aquí lo importante es que ya no debemos practicar esos pecados, ¿sí? Y muchos practicaban ese pecado en otro tiempo, pero ahora dice, ya no deben de practicarlo, ¿sí? Si alguno llegara a pecar, dice que nosotros tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y tenemos que orar y arrepentirnos de esos pecados. Le invito a que vayamos a Colosenses 3:8, por favor. Dice, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Perdón, ira,
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Déjeme leer este versículo, la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero ahora, dice, es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso y la calumnia y el lenguaje sucio. Hay muchas personas que aún después de haber nacido de nuevo, después de haber ido a la iglesia, aún siguen con estas costumbres, con estos hábitos, con estos pecados también, de estar todavía diciendo palabras deshonestas. Aquí dice también lenguaje sucio, calumnias, mentiras, ¿sí? Gente que es muy enojona y si dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que tenemos que tener cuidado con el enojo, ¿sí? Si usted se enoja, procure inmediatamente arreglar eso, ponerse a cuenta. Si se enoja con alguien, preferentemente no pasar el día enojado con la persona. No sabemos qué vaya a pasar al otro día y es mejor siempre estar en paz con todos. En lo que dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Amén. Y Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuántas veces no queremos decir una verdad completa y entonces se convierte en una mentira piadosa? Dice, no debemos mentirnos los unos a los otros de ninguna manera. Este mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice, no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. La versión antigua, la versión 60 dice, despojaos del viejo hombre, y en esta dice, la vieja naturaleza pecaminosa, como éramos antes. Pablo dice que él estaba luchando con eso, dice, hago lo que no quiero. Y cuando quiero hacer algo no puedo. Entonces él estaba luchando con esas cosas que tienen que ver con el pecado. Pero entonces él se sujetaba al Espíritu y sabe que Dios le ayudaba, Dios lo fortalecía. Pero eso es algo que cualquiera podemos tener. Pero aquí lo importante es no mentirnos unos a otros y ser honestos. Acuérdense que el padre de mentira es el enemigo, es Satanás. Y Dios es verdad, Jesús es verdad, su Espíritu es la palabra de verdad. Y tenemos que vivir en una vida que tenga que ver con la verdad. Y bueno, Colosenses 3:10 dice, revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. Y qué bonito versículo, miren, revestidos, o sea, vístanse nuevamente, pero ahora con una nueva naturaleza. De hecho, si vemos antes, dice que nos despojemos de la vieja naturaleza, de las cosas que hacíamos antes. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Nosotros. Usted y yo tenemos que despojarnos de todo pecado, de todo peso que estamos cargando, y después tenemos que revestirnos. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros como creyentes, ¿sí? Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Él no va a hacer todo eso por nosotros. Él ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Nos dio el Espíritu Santo, nos dio su palabra y ahora nos corresponde a nosotros obedecer. Y parte de lo que dice es, ahora vístanse de una nueva naturaleza. En otro versículo dice, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, ¿sí? Y dice que nos vamos a renovar cada día a medida que aprendamos a conocer al Creador. Entre más profundicemos con el Señor, en relación con Él, en oración, en la palabra, dice que nos vamos a parecer más a Él. ¿Cómo? En la medida que le conozcamos y hagamos lo que Él nos dice. Y bueno, ¿qué significa estar revestido de nuevo? ¿Sí? Bueno, significa que nuestra conducta debería ser de acorde a nuestra fe que es en Cristo Jesús. Si usted es cristiano, usted y yo deberíamos actuar coherentemente con lo que dice la palabra de Dios. Si Él dice que nos revistamos, que nos despojamos de todo pecado, eso es lo que tenemos que hacer. Y ser cristiano es más que tener buenas decisiones. A veces pensamos que nomás tener buenas decisiones, buenas intenciones, tomar el camino correcto es suficiente. Este es un paso sencillo, pero es tan simple como ponernos la ropa. Pero el cristiano es una persona que está creciendo constantemente. No podemos quedarnos estancados. Por eso dice que tomemos nuestra cruz y le sigamos a Él, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que llegar a ser semejantes a Cristo en nuestro carácter, nuestras actitudes y nuestras palabras. Y eso es un proceso que nos puede llevar mucho tiempo. Y bueno, cierro con esto. No hacer acepción de personas. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Leo Nueva Traducción Viviente, en esta vida no importa si uno es judío o es gentil, si uno está circuncidado o no está, si es inculto, incivilizado, si es esclavo, si es libre,
Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. ¿Qué nos está diciendo Pablo en pocas palabras? Miren, dejémonos de sutilezas, de complicaciones, hagamos lo que Él nos dice. Ya no existe ni judío, ni griego, ni siervo, ni libre. Dice, lo único que importa es que Cristo vive y está en nosotros. Eso es lo que importa, es el misterio que estaba escondido. Ahora la presencia de Dios está en su vida, en mi vida, y eso es lo que importa. Y esa presencia nos ayuda, nos guía, nos fortalece a toda verdad. Eso es algo extraordinario que Dios nos ha dado, es un regalo de su gracia que nosotros no merecíamos, pero Dios nos amó tanto que dio su Espíritu, nos dio vida eterna, nos hizo aceptos en el amado. Ahora estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús y ahora podemos decirle a nuestro Padre, Abba Padre. Qué bendición que tenemos ese privilegio como hijos de acercarnos confiadamente a su trono de gracia. Dele gracias a Dios ahí en su casa. Dígale, Señor, gracias por esta bendición, por tu palabra, por el privilegio de ser tus hijos, Señor, y de poder decirte Abba Padre. Y bueno, solamente me resta recordarle que es importante que nosotros tengamos una actitud correcta, una actitud que siempre busque agradar al Padre en todo sentido. Y la próxima semana vamos a hablar algunas cosas que Dios le dice ahora a las familias, cómo deben de comportarse, actitudes que debe haber dentro de las familias, y es algo muy importante. Y por cierto, bueno, aprovecho para invitarles el próximo viernes, este viernes 19 de marzo a las 8:30, vamos a tener una conferencia para la familia. Es cómo mejorar la comunicación en la familia, hablando de las cosas de familia. Hoy en estos tiempos, por cuestiones de la pandemia, del encierro, de la falta de relaciones con los demás o por relacionarnos tanto con la familia, necesitamos aprender a comunicarnos efectivamente. Hay muchos papás que están enojados con sus hijos, muchos hermanos que no se hablan, muchas familias, muchos amigos que no se hablan, y es importante, ¿cómo puedo mejorar mi comunicación? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos? Y esto es abierto para toda la familia, no importa si usted está casado o no, usted puede tomar esta conferencia. Va a ser por Zoom y vamos a compartir la liga para que usted se pueda conectar el viernes. Es entrada libre y queremos serle de bendición a su vida. Y bueno, también recordarle a los jóvenes, este próximo sábado a las 7 p.m. tienen su estudio bíblico para jóvenes, es por Zoom también y es de mucha bendición. Así que jóvenes, conéctense, tengan lista su Biblia, un cuaderno, una pluma para que escriban, participen de la enseñanza y sean edificados en su fe. Y bueno, por último, solamente orar, darle gracias a Dios por la palabra, también bendecir a cada persona que siembra en la obra de Dios por sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, sus donativos. Que Dios les multiplique, les bendiga en gran manera y que la paz y el amor de Dios sean cada uno de ustedes. Señor, en esta noche te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por cada persona que está oyendo este mensaje. Señor, algunos tienen necesidades, situaciones difíciles, Padre. Yo te ruego en esta noche que tú obres. Personas que están enfermas, Señor, te ruego que fortalezcas, que sanes, que traigas esa gracia en sus vidas, Señor, esas nuevas fuerzas, Señor, en sus vidas. También aquellos que han perdido un ser querido, Señor, trae paz, trae consuelo, trae fortaleza, Señor. Aquellos que están pasando por momentos difíciles económicamente o que no tienen trabajo o están batallando con su economía, Señor, provee, ayúdale, Señor, abre las ventanas de los cielos en el nombre de Jesús. Y Señor, si alguna persona está con confusión en su mente, tiene que tomar decisiones y no sabe qué hacer, te ruego que tu Espíritu Santo les guíe y les ayude a tomar decisiones más adecuadas conforme a tu propósito y tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu bendita palabra y te damos gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta que tú regreses, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, les prospere en todo y con el favor de Dios, los que gusten, nos esperamos el viernes para esta conferencia de familia y si no, el domingo nos vemos ahí en la iglesia, en Porfirio Díaz 111, en el mero centro de San Nicolás, Porfirio Díaz y Treviño. Y estamos a las 11:30, es presencial, pero también lo puede hacer usted en línea. Yo le recomiendo, si tiene oportunidad, vaya, se va a gozar con nosotros. Han sido domingos muy, muy bonitos, donde la presencia de Dios se manifiesta y donde podemos también saludar a nuestros hermanos y hermanas. Así que lo esperamos este domingo a las 11:30, si tiene oportunidad, ahí lo esperamos. Que el Señor le bendiga y le guarde en todo lo que usted haga. Bendiciones.